Este es un encuentro entrañable, es decir, el Festival Internacional de Santander quiere decir públicamente que está cumpliendo años, 60 años, y los 60 años siempre es un buen momento y es un buen pretexto pues, para revisar la vida, revisar el pasado y tratar de diseñar, pues con la reflexión de expertos como vamos a tener aquí, de diseñar un poquito el futuro. El festival evoluciona, evidentemente, no es lo mismo ahora que cuando se fundó hace 60 años, ni tampoco lo será en el futuro, pero creo que esa evolución es la correcta hasta ahora. Siempre se puede perfeccionar todo, evidentemente, pero como compositor debo decir que es uno de los festivales que más atención ha dedicado a la creación actual a lo largo de su historia. Aquí se han estrenado obras muy importantes, se han dado otras que merecían la pena conocerse y en definitiva se ha hecho una cosa en la que casi nunca se piensa. Se piensa que el patrimonio es algo que tienen que hacer los festivales, pero pensando que el patrimonio es el pasado. Pero el patrimonio también se crea, hay que hacer nuevo patrimonio para que las generaciones futuras hereden algo y aumenten el rico patrimonio del pasado, que evidentemente no hay ninguna forma de negar y además se debe fomentar, pero si no se continúa vivificando con patrimonio del presente, llegará un momento en que nos quedaremos atrás con respecto a otros países que lo tratan mejor. Y creo que desde ese punto de vista el Festival de Santander ha sido muy importante. Y yo creo que el Festival de Santander es uno de los festivales de más solera, de más tradición de España y también internacionalmente. Entonces, mi ponencia de hoy, lo que voy a intervenir es en torno a las relaciones que ha habido entre San Sebastián y la escena musical durante estos 60 años y a la vez, digamos, hablar un poquito del futuro de los festivales. Ambos dos festivales, el Festival de Granada y el Festival de Santander, hacemos 60 ediciones, que es un privilegio y un reto muy importante, por lo que supone una historia tan dilatada, con tantísimos artistas, con tantas noches y tantas aportaciones en el campo de la danza, de la composición, de la música, de la ópera, de la música de cámara, pero sobre todo en la actividad cultural y la dinamización que tanto ambos dos festivales a lo largo de estos 60 años hemos desarrollado en España. Si tuviéramos que pensar, serían cientos y cientos de miles de espectadores, generaciones, casi 4 generaciones o 5 generaciones de espectadores que han acudido a nuestros festivales y que han desarrollado un papel muy importante en la historia de la música española y de la música internacional y, por supuesto, del mapa de festivales. Por eso es un orgullo y una satisfacción de estar en el Festival de Santander y compartir ambos dos, Granada y Santander, estos 60 años. Es un encuentro que ha promovido muy expresamente, con mucho entusiasmo, el Festival Internacional de Santander para recordar que cumple 60 años. 60 años dan para mucho y, sobre todo, deben ser tiempo de reflexión. El tiempo de reflexión es un tiempo muy saludable. Yo, que estoy en contacto con el festival ya desde hace algunos años, os aseguro que estamos en constante reflexión. Este no es un festival fácil, es un festival que hay que madurar, hay que esperar que madure cada año. Se encuentra con dificultades, pero cada año, por arte de Birle-Birloque, incluso algunos años, se van superando las adversidades, de modo que es un festival lleno de aventuras y también de alguna desventura, lo que no quita porque es un festival que es una aventura. Organizar un festival es una aventura. Efectivamente, nosotros cumplimos junto con Santander 60 años, 60 ediciones, más que 60 años, 60 ediciones. Nacimos en el año 1952 y efectivamente, como citabas, en un contexto concreto. Como estructura de festivales tenemos unas raíces muy antiguas, todos nosotros, porque todos los festivales vienen precedidos de unos periodos de actividades artísticas, musicales, teatrales, una actividad cultural en la zona, pero también por el hecho de que había personas emprendedoras en ese momento que consideraban que el festival podía ser un instrumento fundamental para la construcción cultural y para crear una programación en ese momento porque fuera singular y fuera señera, ya fuera en Granada, fuera en Santander. Pero si recordamos fundamentalmente lo que se llaman los grandes festivales, muchos de ellos tuvieron su origen pues, a principios de siglo, algunos anteriores, como los proms, ¿no? Que se crean a finales del siglo XIX, o si vamos ya al propio Festival de Bayreuth, que es el festival de festivales realmente, ¿no? Es el primero como tal. Efectivamente, así nacieron, o con ese espíritu, los festivales de Granada y Santander en el año 52. Somos mellizos, nos llevamos unos meses solamente
diferencia y correspondiendo también a esa riqueza peninsular de España, es decir, norte y sur, como bien apuntaba, y que responden a dos modelos, a dos enfoques. Ahora, en un principio, digamos, en sus inicios más cercanos en cuanto al uso de zonas monumentales. Nosotros nos quedamos en el recinto de la Alhambra y el Festival de Santander estaba circunscrito a la Plaza Porticada, con lo cual también había un plus, digamos, en todo lo que significa el espectáculo, la presentación del festival, la monumentalidad del festival, ¿no? Se construyó este Palacio de Festivales y esta es la sede actual desde hace ya bastantes años del festival y le ha permitido también desarrollar toda una serie de actividades en el campo de la danza o de la ópera, que por ejemplo en el Festival de Granada estamos limitados porque no tenemos un teatro de estas características. Nuestro principal elemento es utilizar de la mejor forma posible los recursos culturales y arquitectónicos de la Alhambra y de la ciudad de Granada, pero sobre todo de la Alhambra, que es donde se residencian las actividades, y digamos que lo que se puede presentar en Santander como una ópera, nosotros lo tenemos que hacer semi-escenificado, es decir, digamos que la parte escénica nos quedamos siempre en una especie de semi, aunque tenemos evidentemente el apoyo monumental del entorno. Siempre desde San Sebastián yo creo que hemos mirado con mucho cariño, ¿no?, al Festival de Santander, porque entre otras cosas hemos tenido muchos puentes comunes, hemos tenido elementos como el Orfeón Donostiarra, ¿no?, que propició en su momento con la batuta de Ataulfo Argenta y con la colaboración de la Orquesta Nacional el comenzar, ¿no?, el camino en la Plaza Porticada hace ya 60 años. Yo recuerdo que recibía las noticias del Festival de Santander a través de los orfeonistas, amigos que cantaban el Orfeón, y que me decían y me hablaban maravillas de la Plaza Porticada. Me comentaban que era una plaza donde la gente vibraba con la música, había una comunión entre los intérpretes y el público, donde tenía tanto poder la Plaza Porticada y el festival que cerraban la circulación al público, al tráfico, y aquello a mí me parecía fascinante, ¿no?, en fin, qué poder tenía el festival para que un alcalde bloqueara un par de kilómetros alrededor de la Plaza Porticada, aunque de vez en cuando alguna moto se escapaba, ¿no? También me decían que incluso los buques, los transatlánticos que salían del puerto, digamos, aminoraban sus sirenas o prácticamente salían con el práctico casi clandestinamente para evitar, digamos, que el sonido de la sirena perturbara a los músicos. Entonces, cuando yo me encuentro en el Hotel Villa de Bilbao con José Luis, bueno, pues me cautivó su manera de ser, digamos, me cautivó su sencillez, su optimismo desbordante, su mano izquierda. También me hizo mucha gracia esa especie de despiste que tiene, que parece que no se entera, pero se entera de todo, ¿no? Yo creo que eso lo tiene muy trabajado y muy estudiado, porque, en fin, en ese aspecto creo que es un hombre, digamos, muy carismático, ¿no? Y sobre todo era un hombre con un optimismo y con una fuerza increíble, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos a hacer coproducciones conjuntas, sobre todo en el campo de intercambio de orquestas, de ballets. Hicimos proyectos comunes, al principio un poco más, menos ambiciosos, porque nuestro festival, digamos, en aquellos momentos, pues era un poco el hermano chico, desde el punto de vista, digamos, de económico, desde el punto de vista artístico. Pero poco a poco, digamos, fuimos trabajando con proyectos más ambiciosos. Ahí también fue una pieza clave el Orfeón Donostiarra, en el que hacíamos producciones comunes, también con la Orquesta Nacional, con López Cobos, con Rafael Fribeck. También, otra cosa que me gustaría destacar, aparte de esa gestión económica, de la autofinanciación, que además en estos momentos de crisis, festivales como Santander dan una lección, ¿no?, porque tienen recursos propios gracias a la taquilla y gracias también a los precios, que creo que también esto quiero decirlo claramente. A veces se han comparado precios entre Santander, San Sebastián u otros festivales. Siempre comparamos los de arriba hacia abajo y no los de arriba para más arriba. Y yo creo que en ese aspecto Santander, con la política que llevó de precios, que fue digna y sobre todo ha permitido, digamos, esa autofinanciación, que en muchos casos era más, casi el 50%, frente a otros festivales que andan en un 12, en un 15%. Otra cosa que me maravilló del Santander, y voy a ser ya muy breve, moderador, era el tema de los marcos históricos. Es decir, que el abrir el festival fuera de la capital, creo que fue algo tremendamente acertado y tremendamente positivo
para el festival, porque por una parte despierta el interés en toda la provincia, descentraliza el festival, por otra parte también, digamos, las instituciones que apadrinan el festival, digamos, defienden ese proyecto y justifican, digamos, su presencia económicamente en el festival, y a la vez yo creo que esa fusión de piedras y de música es algo maravilloso y ejemplar. Creo que de lo que se trata aquí es de ver cómo han evolucionado los festivales y cómo esa evolución es propia de cada uno. Decía, por ejemplo, José Antonio Echenique hablaba de la Plaza Porticada, que era una cosa muy característica del Festival de Santander, y hablaba también del festival volcado hacia la propia comunidad, el desarrollo de los pueblos, etcétera, y de los marcos históricos. Bien, creo que esto es importante porque la evolución del festival ha sido muy grande. Yo la Plaza Porticada me acuerdo muy bien de ella. Bueno, la Plaza Porticada también tenía sus inconvenientes y por eso está ahora el Palacio de Festivales. Es decir, es algo en la evolución, y la evolución siempre es a positivo porque la evolución es algo connatural a la supervivencia, y la supervivencia es lo más positivo que tiene el ser humano. Por otro lado, digamos que esta expansión hacia los marcos históricos ha sido muy importante, porque marcos históricos Cantabria tiene muchos y muy maravillosos, pero además nos lleva a lo que yo quería resaltar, sobre todo dentro de lo que el Festival de Santander ha sido y lo que los festivales en general deben ser o son en muchos aspectos, incluso en contra a lo mejor de sus propias opiniones o de su propia manera de ver las cosas, que son algo que genera patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio musical es una cosa muy complicada de determinar qué es, porque cuando se habla de patrimonio casi nadie se acuerda del patrimonio musical. Si habla un político de patrimonio, generalmente habla de piedras. Un castillo de no sé qué que está en ruinas y que hay que arreglar, o tal iglesia o tal cosas. Como mucho pueden hablar de cuadros, eso también es parte del patrimonio, hay que restaurarlo, no sé qué. Y a lo mejor hasta de incunables, de libros que son muy antiguos y que merece la pena conservarlos. Pero la música, con eso de que la UNESCO encima le ha declarado que es patrimonio inmaterial, con lo cual creo que no le ha hecho ningún favor, pues resulta que, bueno, pues ahí está la música, pero la música es patrimonio, ¿qué es? Bueno, la música es algo que está ahí, que suena y que es bonito. Pero creo que la música es más y forma parte de nuestro patrimonio, y que el Festival de Santander ha sabido crear patrimonio, no solo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista desde ahora hacia lo que será histórico en algún momento. En ese sentido, a mí me gustaría señalar que el Festival de Santander ha hecho mucha música de compositores históricos españoles, no solo actuales, y que además ha resucitado patrimonio cántabro muy valioso. Si Dúo Vital es alguien hoy día en el panorama musical español, y lo es gracias al Festival de Santander, que lo ha rehecho, lo ha vuelto a tocar, lo ha vuelto a poner en condiciones. Y que eso creo que no solo es fundamental, sino que además está muy dentro de esa apertura también a los marcos clásicos. Se han hecho cosas, por supuesto, en el Palacio de Festivales, igual que se hicieron en la Plaza Porticada, pero se ha hecho también patrimonio en el patrimonio histórico. Cuando un grupo, como por ejemplo hace 3 años el Grupo Cosmos con Carlos Galán, toca en la iglesia de San Vicente de la Barquera, tenemos un patrimonio muy antiguo en la iglesia, sonando un patrimonio muy moderno, que es el concierto que se hace allí. Y resulta que van perfectamente bien el uno con el otro, que no son irreconciliables. Entonces, creo que los dos grandes pivotes del festival, futuro el festival evolucionará de muchas maneras, pero dos de los grandes pivotes serán mantener y diversificar esta selección de música dentro de los marcos históricos y seguir creyendo y creando este patrimonio musical del futuro, que seguramente tiene ya un referente, pero tendrá mucho más históricamente cuando se contemple las cosas con perspectiva en el desarrollo y el nacimiento de un patrimonio musical español de ahora para un futuro en el cual será historia, porque todo acaba por ser historia. It is the oldest of all those held in Spain. Every year, and you just need to have a look at this year's festival program, it offers an original program inviting international artists and programs that allows a deep insight into our diversity of cultures and backgrounds, and at the same time preserves the respect for the traditional cultural and artistic heritage of civilization. This is the core element of the Santander Festival and of European identity. José Luis Ocejo y el director del festival se quitan el sombrero ante los 6 magníficos señores que crearon esta institución. Ciriaco Pérez Bustamante, Ignacio Aguilera,
con la Universidad Menéndez Pelayo, el gobernador Joaquín Reguera Sevilla, el gran director espiritual Ataúlfo Argenta desde Madrid, José Manuel Riancho, director de las 13 primeras ediciones, y Andrés de la Dehesa, del que casi nunca se ha hablado, que entonces era director del Instituto Nacional de Previsión y que fue quien llevó a la política justamente a José Manuel Riancho. Ellos crean la Plaza Porticada, un teatro en medio de la ciudad, tenderete de feria durante el día, con una magia especialísima por la noche, una fórmula en el corazón de la ciudad que empieza a invadir al ciudadano desde el 1 de junio hasta, con el montaje, hasta el 30 de septiembre del mismo año, lógicamente, para 4.000 personas, una gran fórmula de cultura popular. Hay que quitarse el sombrero ante estos señores a los que admiramos y homenajeamos 60 años después. En aquellos tiempos, la programación de la Porticada no pasaba de 18 o 19 días, 17, 16, 20 como mucho, y había muchísimo teatro. Todos los espectáculos del Tamayo pasaban todos los años por el festival, etc. En aquellos tiempos fue definida la Plaza Porticada como Plaza Mayor de la Música y como Santuario de la Danza. No había mucha presencia española. Lo primero español que se hizo en la Porticada fue el año 25 con motivo de las bodas de plata, que le encargaron a Ernesto Halter una partitura para coro, solistas y orquesta, y es la primera partitura que se estrena en el festival por encargo del mismo, Cantigas de Santa María. Esa es la etapa antigua de los primeros años de la Porticada, y vamos al año 1979, donde, bueno, evidentemente estos 6 magníficos son profetas y visionarios. Tengo que reconocer que siempre nos han dejado actuar con libertad y programar con libertad. No lo digo por cumplir, lo digo verdaderamente. Hablabais antes de los creadores. En el festival, aunque parezca increíble, se han estrenado en estos 32 años 300 obras de compositores cántabros, muchísimos españoles y alguno europeo, mundial, americano. Ha habido años de 22 estrenos, ha habido años de 20, de 18, por eso sale esa media. Es que 300 estrenos es muchísima cosa. Siempre hemos hablado del gran momento de la novena de Beethoven, de Ataúlfo Argenta, las 9 sinfonías, como gran momento de la Porticada. Desde luego que lo fue, inolvidable, maravilloso. Sin embargo, los momentos más exultantes de reacción colectiva, aparte de ese, y superando a ese, son 3 momentos de danza. El bolero de Ravel de Maurice Vellard, el 80 y el 82, con Jorge Dom y Donna Mirt. 25 minutos la gente con una reacción de histeria colectiva maravillosa, aplaudiendo, gritando, los 2 años, el 80 y el 82. Y hay otro momento en la clausura del festival del año 89, con el Revelation del ballet negro americano de Nueva York, Alvin Ailey, que fue exactamente lo mismo, superando por 5 o 10 minutos la novena de Argenta, que también fue otro momento extraordinario, etc. Hay que sumar al tema de Argenta estos momentos de... Es muy importante la escena en la historia del festival, por eso hay que hablar de música, danza y teatro.